del día de hoy, y lo hacemos con la mesa de debate que hemos titulado como claves para pensar en escenarios de futuros en las nuevas tecnologías, en las TIC. Yo, antes de comenzar a presentar a las personas, a los hombres y a las mujeres en este caso, y al hombre que me acompañan en esta mesa, hoy ganamos. Quería agradecerle al profesor Francisco Lupiáñez esa magnífica conferencia que nos ha hecho, que nos ha abierto los ojos y que nos ha hecho cuestionarnos y pensar en nuevas opciones para trabajar con las nuevas tecnologías y con esa información que ya en Andalucía pues disponemos de ella, pero que seguramente podremos también darle un enfoque con los planteamientos que nos han hecho, con lo cual, y también, por supuesto, invitarle nuevamente a Córdoba. Siempre hay una primera vez para todo, pero eso no significa que no se repita en las visitas. Bien, pues dándole ya comienzo a la mesa que nos trae esta mañana a esta jornada, yo quería resaltar el tema con el debate que se tiene que generar sobre las nuevas tecnologías, porque se están transformando esos ámbitos de la vida social en la que nos movemos todos, ¿no? Y eso nos hace pues tener que estar muy pendiente de cómo evolucionamos y desde luego reflexionar sobre cómo se están cambiando los modos de conocer, cómo influyen esas formas de relacionarnos, cómo influyen en nuestros propios estilos de vida y desde luego cómo los valores y los modelos que en estos momentos tenemos encima de la mesa tienen que ayudarnos a definir pues esa hoja de ruta que la sociedad en su conjunto, y aquí sí que vuelvo a incluir yo a los ciudadanos como eje o compañeros de viaje en la toma de decisiones muchas veces para poder seguir avanzando. Son valores, son modelos, son estilos de vida y son referentes para que nosotros tomemos esas decisiones a la hora de la gestión, ¿no? La transformación digital, como les decía al principio de la jornada esta mañana, viene acompañada de esa gran oportunidad para regenerar las organizaciones. Y hay que inyectarle esa frescura, esas energías, esa fortaleza que tiene que tener de cara a esas nuevas formas de gestión. Y eso lo tenemos que hacer, lógicamente, de la mano de las herramientas que en estos momentos se nos ponen a disposición y que nos van a ayudar a afrontar los nuevos retos de futuro, con lo cual seguiremos avanzando en eso. Y para debatir, para ampliar conocimiento y para seguir avanzando en lo que se está haciendo para que ustedes conozcan de primera mano, tenemos en la mesa a tres compañeros y compañeras que nos van a ayudar a pues abrir un poquito más los ojos en la mañana de hoy con relación a las nuevas tecnologías y a los Big Data. Me acompaña a mi derecha está Francisco Sánchez Laguna, que es jefe de servicio de coordinación de sistemas de información en el Servicio Andaluz de Salud. Es médico especialista en medicina de familia, es máster en dirección de sistemas y tecnología de la información y comunicaciones para la salud por la Escuela Nacional de Sanidad, máster en informática por la Universidad de Londres, graduado con distinción en su proyecto Evaluación de una historia clínica electrónica de software libre. ¿Es así? Sí, es experto en gestión sanitaria por la Escuela Andaluza de Salud Pública, es experto en dirección y gestión de aplicaciones tecnológicas por la Universidad de Alcalá de Henares y es profesor invitado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de Sevilla desde el curso 2013 y 14, ¿no? Del 13-14. Y bueno, pues Francisco Sánchez Laguna nos presentará las ideas claves de la CLIC de salud, aportando la perspectiva desde los servicios con y a la ciudadanía. ¿Ya? ¿Sigo presentando? Vale. Bueno, te doy la palabra y ahora los presento a ella. Okay. Ay, disculpa. Bueno, pues nada, buenos días a todos, muchas gracias por haberme invitado a esta mesa. Hablar después de Paco es muy complicado, una persona a la que admiro y aprecio mucho
Así que, como pasa siempre en este tipo de charlas, te preparas algo, haces otra cosa y sobre la marcha lo vas adaptando y después haces lo que puedes, que es lo que intentaré hacer. Mi idea era hablar un poco en breves pinceladas de lo que no se ha hablado todavía, bueno, se ha hablado, pero no se ha hablado enfocadamente, que es el ciudadano en todo este mare magnum. Tiene varias implicaciones, no solamente como usuario de esta, o sea, el destinatario final de todo lo que pretendemos con esto que se ha estado hablando, porque al fin y al cabo el beneficio y los resultados en salud son para ellos, para la población. Tienen implicación en que son, y se dice mucho, el recurso más infrautilizado de los sistemas sanitarios, y aunque decimos desde que yo era residente, casi estudiante de medicina, que el paciente del centro de sistemas, tampoco veo grandes iniciativas al respecto que de verdad lo posicionen en el centro del sistema. Y también por el componente de privacidad y la preocupación creciente que están teniendo cada vez más, de la que somos receptores, de quién entra en mi información y qué se hace con mi información. Entonces, la idea era presentarlo dentro del contexto de CLISalud, que es la plataforma, la historia clínica electrónica para el ciudadano del SSPA, pero de una forma diferente. Yo siempre hablo de presentar CLISalud sin enseñar CLISalud, porque lo que hay ahora mismo en CLISalud no es lo que yo quiero que sea CLISalud, o no es lo que me gustaría que fuera CLISalud. Así que empezamos a presentar conceptos. Hoy en día, ¿qué es CLISalud? Es un repositorio simplemente de informes clínicos, lo que tenemos medianamente estructurado, informes de salida, y tiene una faceta infrautilizada de comunicación con los profesionales. Básicamente ahora mismo lo que tiene es esto. Es cierto que las barreras que tenemos que superar al respecto, la primera es difusión. Aquí no lo voy a hacer porque hay muy poca gente y no es representativo, pero cada vez que voy a hablar de CLISalud y pregunto quién sabe qué es CLISalud, sea foro profesional, directivo o de ciudadano, levanta las manos 2 o 3. Tenemos una herramienta con gran potencial de hacer en una faceta más, no es la única obviamente, en la que la participación ciudadana sea real y nadie la conoce. Entonces una de las primeras barreras que tenemos que vencer es la difusión de la misma. Tenemos otra, es que hemos hecho complicado su uso, y digo hemos hecho porque nos hemos encerrado en el uso del certificado digital como paradigma de la protección de la información, y algo que no es necesariamente así. Otras comunidades autónomas no lo hacen así y no es necesario usar el certificado digital para acceder a información sensible. Hay otras muchas formas de hacerlo más sencillas. Ya digo, hay otras comunidades que lo hacen, podemos preguntarlo, pero hemos cogido esta postura de esto es fácil para mí, porque uso unas librerías de cierto y que el problema lo tenga el ciudadano. Obtener el certificado digital y usarlo, para aquellos que lo hayan intentado, es complejo y constituye una barrera de uso. Y otro de los problemas que tenemos es que la información, la mayoría de la información que tenemos es poco estructurada, con lo cual no solamente podemos ofrecer poco, no podemos enseñar gran parte de lo que hay en Diraya por cuestiones de vamos a decir que no está para enseñarlo, sino que encima no podemos hacer un buen uso de ello. Una información estructurada, no necesariamente codificada, nos puede ayudar a utilizar un montón de servicios para aportar valor a esta información. Y suelto la píldora de Infobaton. Si tuviéramos cierta información estructurada, hay servicios publicados para hacer uso de información orientada al ciudadano, en español además, con lo que crecer con lo que ya tenemos y ofrecer algo más que simplemente un informe que ya tengo, que me lleven en copia. Los próximos pasos de CLISalud, unificarlo. Existen 2 portales para ciudadanos, Intersas y CLISalud. Intersas era para la parte más administrativa, CLISalud era para la parte más de salud. Bueno, con la siguiente versión que sale ahora, lo que pretende es unificarlo y hacer un pequeño mejora tecnológica, pero con muy poco, o sea, en realidad es simplemente la unificación y reingeniería de algunos procesos, pero no se aporta grandes cosas nuevas, salvo la tan pedida consulta de las analíticas por parte de los ciudadanos, que es una cosa que sí vamos a poder proporcionar, y la siguiente que vendrá será otra gran petición de los ciudadanos, que es poder consultar sus imágenes clínicas. Cuando tengamos esto, eso es lo que ofreceremos desde este punto de vista. Informes de alta, solamente los informes de alta que se han emitido, sean de urgencia o de consultas externas, analíticas e imágenes. Y lo digo, la parte de comunicación que todavía falta por hacerla crecer. Pero en realidad yo digo, ¿qué es lo que me gustaría tener de esto? Y por esto no me gusta enseñar CLISalud ahora, sino que la gente se lo imagine o lo que pretendería. En la mesa de debate luego se puede hablar, o cada uno lo puede imaginar, de qué le gustaría tener de CLISalud. Yo siempre, el objetivo que me planteé, por intentar plasmarlo en una sola frase, a mí me gustaría que fuera CLISalud para los ciudadanos andaluces, es el sitio donde ellos se dirigieran cuando se preguntaran qué puedo hacer hoy por mi salud. Un sitio que ofreciera información relevante, información adaptada a lo que necesitan, concretamente para su salud, no portales genéricos de información en los que es complicado mantener la atención de las personas. Hay que romper muchas barreras. La primera, la del acceso. Hoy en día los niveles de acceso de CLISalud son bajos, a pesar de que son más de los que podemos creer. Entra mucha gente con certificado digital,
Yo siempre me gustaría compararlo, ya que hablamos de cruzada base de datos, de cuánta gente presenta con el certificado digital la declaración de Hacienda y cuánta gente entra en CliSalud. Posiblemente ahí veamos qué es lo que interesa o no interesa, y que el que no se entre en CliSalud no solamente es una cuestión tecnológica, sino que no estamos ofreciendo nada que interese a los ciudadanos. Otras barreras que tenemos, que también van en respuesta a los intereses que tienen los ciudadanos, que es consulta, el tema de las relaciones familiares, la consulta de la historia de menores. Como el certificado digital no se puede sacar a menores, los padres que quieren ver la historia de sus niños no la pueden ver. Gente que tecnológicamente, digámoslo así, son de la generación que está preparada para estas cuestiones, no tienen acceso a lo que más les importa, que es la historia de sus hijos, ¿no? Pues otra barrera que tendríamos que superar. Y no es tecnológica, es una cuestión de tomar decisiones de organización y en la casa. Pero para mí lo más importante, y lo pongo ahí centrado, es que CliSalud tenga menos medicina y más promoción de la salud. Sabemos que los determinantes de la salud, lo médico es lo menos. Hábitos de vida saludable, promoción de la salud, consejos, activos en salud, como ha dicho Paco, que también mapas de activos en salud estamos generando mucho por muchos sitios, pero es cierto que por mucho que tengan el mapa, si los profesionales no conocen el mapa y lo pueden prescribir fácilmente, o incluso el ciudadano, en base a la información estructurada que tenemos, que el sistema pueda intuir cuáles son los activos de salud que tiene cerca y se los pueda mostrar, no deja de ser una página web que si no la sabes consultar bien no funciona. Pues esa es la parte que me falta más de CliSalud. Promoción de la salud, de verdad, con mayúsculas. No ver informes médicos que ya me han emitido y resultados analíticos que aportan poco valor. Si conseguimos romper esa barrera, posiblemente el uso de CliSalud aumente bastante más. A lo mejor me equivoco, pero es lo que creo. Y presento lo de los móviles. Dentro de las estrategias del SA está la estrategia de MSSPA, que digamos, el lanzamiento de servicios móviles a la ciudadanía, no como la solución y la panacea de nada, sino simplemente que posiblemente esta sea la puerta de introducción que tengamos más adelante, que sea aprovechable. El fraccionar los servicios de CliSalud y ofrecerlos de forma fácilmente accesible en este aparatito que todos llevamos y todos usamos. Si conseguimos hacerlo bien, se utilizarán. Yo siempre pongo el ejemplo de WhatsApp. WhatsApp lo usa mi abuela para mandar fotos para el nieto, porque es fácil, es accesible y se maneja bien. Si conseguimos hacer lo mismo en los servicios sanitarios que lancemos en móviles, no tienen que ser excesivamente complicados ni ambiciosos, sino pequeñas cuestiones, el WhatsApp con mi médico de forma segura, el ver mis citas, el ver mis pastillas, pues posiblemente consigamos que se utilice. Y esto es como una puerta más de extensión, porque CliSalud para mí no es una plataforma, es más bien un concepto. No tiene por qué estar albergado en un dominio, es el concepto de qué puedo hacer yo por mi salud aprovechando la tecnología. Y como había que hablar muy rápido y era prácticamente presentar las ideas, yo me quedo aquí. Espero que después genere más debate, o si no, tenéis mi correo, el personal, porque el corporativo es muy largo y no cabe, para cualquier pregunta que podáis tener. Y un poco más. Pues... Muchísimas gracias, Paco. Y ahora quiero presentaros a Dolores Muñoz Hierro Núñez. Muñiz. Sí. Muñiz. Lola, para los amigos y las amigas a quien les conocemos, es subdirectora de gestión de la información del Servicio Andaluz de Salud desde el año 2013 y anteriormente fue jefa de servicio de la contabilidad analítica. Y entre las responsabilidades que tiene su área están el CMBD del mundo hospitalario, que han sido y son los referentes de información para la gestión sanitaria y la salud pública, para gestionar las listas de espera quirúrgica, de consultas, las pruebas, la información de coberturas vacunales, por centrar un poquito en un foro dedicado también al área de salud pública, ¿no? La subdirección contaba con una amplia experiencia, una experiencia anterior en el desarrollo, en el mantenimiento y la explotación de los sistemas de información, lo que nos ha permitido y ha supuesto un punto de partida inmejorable para abordar el sistema de información que va a presentarnos en estas jornadas, Lola. Y es que en Andalucía disponemos de una herramienta que creo que es única a nivel nacional, y es esa base de datos poblacional en salud que nos va a permitir poder desarrollar de cara a futuro pues muchos de los planteamientos que en la mañana de hoy también se están poniendo encima de la mesa. Así es que Lola, que además es experta en gestión sanitaria, porque me metía con esto, nos va, como os decía, a hablaros de esa base poblacional de salud. Y ahora sí que tienes que hacer un cambio de sitio. Gracias. Así es que cuando quieras, Lola, tienes la palabra.
Yo, como antes decía, me he sentido muy identificada con la ponencia de Paco, ¿no? Porque parecía que estaba contando lo que nosotros hemos vivido con el diseño y la creación de la base poblacional de salud, ¿no? La base poblacional, pues la hemos desarrollado con una idea súper sencilla y que yo creo que a todo el mundo, pues, que se la contamos, dice, bueno, pues lógico es, porque eso tenía que ser así desde hace mucho tiempo, desde el momento que iniciamos la historia digital, ¿no? Y la idea es simple, esas islas que están por ahí de información, vamos a unirlas, vamos a posicionarlas y vamos a escribírselas a los pacientes, ¿no? Porque los pacientes generan información a lo largo de su paso por nuestros servicios sanitarios. Entonces, el paciente lo tenemos que tener como centro de esa información, como centro. Además, nuestros pacientes, que tenemos la posibilidad de hacerlo porque tenemos una base de datos, la BDU, que contiene todos los pacientes con un identificador único que no esté en baladí, nos permite hacer estos desarrollos y estos diseños de sistemas de información, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho a grandes rasgos, ¿no? Y esto, yo creo que esta transparencia es la idea fundamental de la base poblacional. Lo que hemos hecho es adscribirle a cada paciente, a cada uno de nuestros usuarios, sus datos clínicos, ¿no? Cuando digo sus datos clínicos es todo lo que se registra, lo que registran nuestros profesionales sanitarios, ¿no? Desde el momento que el médico escribe en su lenguaje natural hasta cuando las enfermeras hacen sus valoraciones funcionales, sus valoraciones cognitivas, cuando le escriben o registran de un paciente un NANDA, un diagnóstico NANDA, cuando se le pone una vacuna, esos actos vacunales, cuando se registra una analítica y se da unos resultados de una analítica, o cuando se le hace pues una placa, un TAC, una resonancia a ese paciente, ¿no? Todos esos datos clínicos van adscritos a cada uno de nuestros pacientes, y nos va a permitir saber el estado de salud de toda nuestra población actual, y pasado también, ¿no? Y futuro. Con esto queremos hacer cosas, como decía anteriormente el ponente, ¿no? Paco. ¿Qué más hemos hecho? Pues no solo quedarnos con los datos clínicos, que ya de por sí son muy ricos, y configuran pues lo que yo creo que es un sistema de información que, si hablamos de Big Data, aunque solo sea por la cantidad de registros que tienen actualmente, más de 300 millones de registros solo en diagnósticos médicos de los pacientes, 300 millones, estamos hablando de un verdadero Big Data, aunque solo sea por volumen de datos, pero no nos hemos quedado ahí, hemos ido un poquito más allá. Ese paciente que pasa por la organización va generando consumo de recursos, va generando actividad que se le hace sobre ese paciente, ¿no? Entonces, esa actividad, cuando va a una consulta, cuando se hace un TAC, cuando va a las urgencias, cuando se hospitaliza, cuando ingresa y reingresa, ¿no? Toda esa actividad que también tenemos, se la hemos ido echando en la mochila del paciente. ¿Qué nos ha permitido hacer? Pues hacer cruces, pero esa actividad también tiene un coste. Cuando hablaba antes Paco de el económico financiero, esa actividad representa un coste en el paciente, y ese coste lo podemos poner a nivel de euros porque tenemos un sistema de contabilidad analítica que nos permite trasladar esa actividad que se genera a los euros, ¿no? Entonces, todo eso también lo hemos incorporado en la base poblacional. Y no solo eso, sino también quién da la prestación, cuál es su médico de primaria, cuál es su distrito, cuál es el hospital al que va. Todos los proveedores de esos servicios están adscritos a nivel de paciente. ¿Quién es el que presta la asistencia sanitaria? Muy interesante también serán, y digo serán porque actualmente no estamos trabajando sobre ello, los datos socioeconómicos, ese paciente cómo vive solo, en qué barrio está, hay un nivel educativo, tiene cerca un hospital, hay ruido, hay contaminación. En fin, todos esos datos nos van a permitir hacer cruces probabilísticos y sacar información y sacar conocimiento que actualmente no ha aflorado, ¿no? Entonces, esta es fundamentalmente la base. Bueno, se han ido ciertos problemas de la informática, ¿no?
la base poblacional de salud. En realidad lo que nosotros hemos hecho ha sido aunar toda la biografía sanitaria de nuestros usuarios, de nuestros pacientes, el paciente que va pasando tiene un recorrido desde que nace hasta que muere por nuestro sistema sanitario. Toda esa información que genera, toda la información se la vamos imputando a ese paciente, ¿no? De manera que tenemos sus actos vacunales, tenemos sus placas, tenemos sus diagnósticos, y además tenemos que cuando un diagnóstico es crónico y permanece ya para toda la vida, pues se lo pegamos para toda la vida, ¿no? ¿Por qué podemos y qué queremos hacer con esto, ¿no? Pues lo que queremos hacer, que actualmente yo creo que es un inicio en todos los servicios de salud, es hacer estudios longitudinales. Esta herramienta nos va a permitir que esos estudios, tener un presente, tener un pasado y acercarnos hacia un futuro, ¿no? Ver cuál va a ser el estado de salud de nuestra población a largo plazo y cuál va a ser el consumo de esos recursos, y plantearse una gestión de toda la organización sanitaria. Porque actualmente lo que sí estamos muy acostumbrados a hacer son estudios transversales, agrupar a los pacientes, coger a un subconjunto de pacientes, hacer una actividad propia y luego incluso medirla, ¿no? Eso también lo permite la base, también lo permite. Entonces, esta es la idea de la base, y esto es la base. Yo voy a dejar todas estas transparencias, pero lo que sí quiero comentaros, bueno, aquí están el largo, ¿no? Hablando también con Paco del tema que comentaba antes del cáncer, ¿no? Y de los modelos, los estudios y las herramientas de procesamiento del lenguaje natural, también deciros que todo esto nos ha permitido desarrollar esta base poblacional de salud, porque anteriormente habíamos desarrollado un codificador automático que lee el lenguaje natural de los médicos y lo traslada a código CIE 9 o 10 en este caso, ¿no? Con eso que estamos consiguiendo, estandarizar ese lenguaje, ¿no? Al estandarizar ese lenguaje podemos hablar de patologías, ¿no? Podemos hablar de cáncer, podemos hablar de diabetes, podemos hablar de hipertensión, ¿no? Esto ha sido una pieza fundamental en el diseño de la base poblacional de salud, ¿no? Y podemos hablar de enfermedades, que como lo hemos agrupado, de enfermedades que le hemos llamado de especial seguimiento, aunque no están todas, y todas las enfermedades, todas las patologías son de especial seguimiento, ¿no? Pero hemos elegido un grupo de unas 80 enfermedades, que las tenéis aquí, yo os las voy a dejar en las transparencias, que vamos a seguir. ¿Qué vamos a hacer con esta base y cuáles son nuestros principales retos? Y ya me voy, poco tenéis aquí resultados, ¿no? Me voy a la última transparencia. Nuestro principal reto, por cierto, esta es muy curiosa, ¿no? Hablando de costes y edad, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos todo y lo intuíamos, ¿no? Que a mayor edad, mayor patología y por lo tanto mayor coste, ¿no? ¿Dónde están los costes mayores? Pues los costes mayores están en las hospitalizaciones y en las farmacias, ¿no? A medida que avanza la edad se abren los costes de hospitalización y se abren los costes de farmacia, ¿no? Llega un momento en torno a los 80 y tantos años, ¿no? Que parece que no hay tanta intensidad terapéutica y por tanto decae un poquito, ¿no? Pero los resultados son muy curiosos y yo os lo dejo para que bueno, lo veáis. Nuestros retos de futuro, algunos de futuro muy inmediato, poner esta base a disposición del personal clínico. Y cuando digo del personal clínico es los médicos y las enfermeras de todos los distritos de atención sanitaria de Andalucía. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer ya mismo. En enero ya van a estar en disposición del primer distrito, ¿no? ¿Con qué? Pues vamos a darle información sobre su cupo, indicadores demográficos, vamos a darle información sobre las valoraciones que hacen de enfermería, el índice Bartel, el índice Pfeiffer, y vamos a darle también información sobre el estado de salud de su población, sobre prevalencia, ¿no? Cuántos pacientes tienen de diabetes, cuántos pacientes tienen de hipertensión, cuántos pacientes tienen de las patologías, de las 80 patologías que hemos elegido de especial seguimiento.
Este es un reto que yo creo que vamos a cumplir casi inmediatamente, ¿no? Otros retos que tenemos y que son también muy importantes, acercar el momento en que se registra la información al momento en el que se devuelve la información. Para nosotros es muy importante esa cercanía, porque no es lo mismo que un clínico vea la información del año 2016, estando en el 2018, que pueda trabajar con la información del 2017 a principios del 2018. Entonces ese reto también estamos trabajando para conseguirlo. Por supuesto, consolidar este sistema de información y ampliar el arco, porque estoy hablando de usuarios de nuestra base de datos, de nuestra BDU, pero hay usuarios que no están en BDU y que también deberíamos de tener su información clínica para completar la base poblacional, no del SSPA, sino de Andalucía. En fin, y eso es lo que quería yo contaros. Muchas gracias. Gracias, Lola. Muchísimas gracias, Lola. Y ahora sí quería presentaros a Ana Chus Rodríguez. Ana es la jefa de Servicio de Tecnología de la Información y Comunicación en el área de gestión sanitaria de Osuna, en Sevilla. Es ingeniera técnica informática del sistema lógicos por la Universidad de Córdoba. Actualmente es jefa de Servicio de Tecnología de la Información y Comunicaciones del área de gestión sanitaria en Osuna. Es integrante del grupo de auditores del OBDE y Seguridad de la Información de la Unidad de Gestión de Riesgos Digitales del Servicio Andaluz de Salud. Formó parte del equipo TIC del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba durante su transformación. O sea, estás en tu casa, ¿no? Sí. Durante su transformación digital a entornos corporativos del Servicio Andaluz de Salud. Es colaboradora en la definición de la actual línea estratégica de tecnología de la información sanitaria para la seguridad del paciente de la Consejería de la Salud de la Junta. Tiene certificados del sistema auditor, el CISA, el CIS, que lo consiguió en el 2012, el ISACA también. Y es socia fundadora y vocal de la Asociación de Profesionales de Informática de la Salud de Andalucía, de APISA, así como miembro de información del Sistema Auditor del Control de Asociación ISACA y de Información Tecnológica. Y nos va a hablar de esa confidencialidad de datos personales. Así es que cuando tú quieras, vale. Te paso el micro. Voy a poner... No, ¿te pasas aquí? Lo pongo. ¿Lo pones? Vale. Te paso el micro. Sí. Esto es muy rimbombante. Cuidado. ¿Tienes unos certificados? Sí, suenan muy rimbombantes, pero vamos, tampoco... Vamos, y en comparación con los que tenemos mis compañeros, nada que ver. Pero en fin, sí, es eso nada más. Ponlo en grande porque mi presentación es solo una foto. Y porque es lo que suele pasar en la jornada, que se van a hablar de muchísimas cosas y además que te va a tocar la última hablar, que tienes que adaptarte a lo que se ha explicado anteriormente, porque se dicen muchas cosas y son muy interesantes y te cambia por completo lo que es el foco a donde tú querías, de lo que tú querías hablar. De hecho, me he equivocado hasta en la foto que he puesto en esta única diapositiva, porque la sensación que yo he tenido es que la foto tendría que ser, no sé si sois seguidores de Juegos de Tronos, pero tenía que ser la del muro. Hubiera sido más apropiada, ¿verdad? Estamos a tiempo de cambiarla. Ve cambiándola. Esto es rapidito. Claro, yo iba a hablar de la confidencialidad de la información, porque es un pilar bastante importante cuando se está haciendo tratamiento de datos. No podemos perder ese foco. Y también sé, desde la experiencia que tengo durante estos años como auditora, que impide hacer muchas cosas que son importantes. Pero lo impiden simplemente por el conocimiento que tienen los profesionales acerca de lo que es la LOPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos. Muchas veces la interpretación, porque todas las leyes son interpretables, cada uno se acoge a su propia interpretación y puede ser que lo estén llevando a extremos, seguro,
porque yo me encuentro a diario, vamos, yo voy a hablar como la experiencia de estar trabajando directamente día a día, todos los días, en un hospital, en un área de gestión sanitaria, no solo hospitales, también atención primaria. Y veo a diario la percepción que tienen los profesionales con respecto a la protección de los datos de sus pacientes. Le tienen auténtico pavor a hacer algo que no deban. Tenemos esa vía, o los que son totalmente kamikazes y les da igual, y es verdad que se pueden meter en graves problemas. Es evidente que los datos que son personales de cada uno tienen que tener un nivel de seguridad y una protección, que para eso está la ley y lo tenemos que proteger, pero no podemos permitir que o resguardarnos en que esa ley impida el avance en algo que nos va a beneficiar a nosotros como pacientes, como ciudadanos. Todos somos ciudadanos y sabemos que el tratamiento de esa información va a repercutir en nuestro propio beneficio. Entonces, en la charla que ha tenido Fran, me ha parecido muy interesante lo que ha comentado de los 4 meses que se ha tirado de abogado, o sea, tratando el tema con abogados para ver qué se podía hacer con esa información y qué no, dónde se podían encontrar escollos, dónde podían incurrir en infracciones graves, que luego todo eso se traduce en problemas económicos y demás. Pero no podemos perder la visión de que la protección de datos es simplemente para que no te ataquen, para que no te dañen. Cuando a ti, en realidad, si van a tratar tus datos y tú vas a salir beneficiado, yo dudo que la ciudadanía se ponga en contra de eso. Entonces es muy importante el poner el enfoque de cómo se van a tratar los datos. Yo había hecho aquí algunas anotaciones. Por ejemplo, cuando Francisco comentaba que los Excel de las sesiones de jornadas que hacían sociosanitarias y demás, las cruzaban, las metían en el lago, en el pantano o lo que fuera, muchas veces es tan sencillo como pedir permiso. Y los propietarios, los titulares de esos datos no te van a poner ningún impedimento. Es simplemente el adaptar lo que es el procedimiento desde el inicio para que luego no te encuentres con el problema. Es tan sencillo como eso. Es muy importante también el tema de la comunicación con los pacientes, lo que es la relación paciente-médico o profesional sanitario. Fijaros, os voy a contar un caso concreto que me ha ocurrido a mí en el área, hasta dónde llega la necesidad de que los profesionales del servicio de los servicios de salud conozcan la información de primera mano, y la cercanía que está exigiendo cada vez más el paciente de su propio médico. Se ha organizado una forma de tener una relación muy directa paciente-médico a través del WhatsApp. Lo hicieron en un centro, en un pueblecito, aquello es un área de salud de gestión sanitaria muy grande, hay mucha dispersión geográfica y un pueblecito bastante lejano de donde está el hospital y demás. Entonces decidieron, el médico, que es solamente un médico en una consulta, que no hay, es un consultorio con solo una consulta médica, claro, tiene una cercanía brutal con lo que son los pacientes, los conoce. Pues los conoce desde que son chicos. Si es que conoce la familia, conoce todo lo que ha pasado, si se han divorciado, si no se han divorciado, si están peleados las familias. Esa información la tienen los clínicos. Y ahora llegamos nosotros y decimos, ¿cómo que el WhatsApp? ¿Es ilegal? Bueno, es verdad, tú no lo dijiste. Pero la ley, claro, nos ceñimos estrictamente a lo que la ley dice, ¿cómo vamos a usar WhatsApp? Que no sabemos en qué servidores se está alojando esa información y tú estás transmitiendo información clínica de este paciente. Esto no puede ser. Se corta. Pero se corta, ¿por qué? No se corta, lo va a seguir haciendo. Sí. Nos encontramos con el problema de decir,
llevaba ya 2 años haciendo esto. Este profesional, 2 años. Claro, ha generado una necesidad en su población y que era muy dinámica. Ahora, como le decimos nosotros, que está muy bien tu idea, pero esto no lo puedes usar. Y no le tenemos herramientas para que sí lo pueda hacer. Hay que ponerse las pilas. ¿Están? Es el tema. Ellos, lo que es la ciudadanía no es consciente de que la ley está ahí para proteger sus datos. Ellos saben que tienen unas necesidades que tenemos que cubrir y lo de la seguridad para ellos tiene que ser totalmente transparente, pero para eso tenemos que dotarlos de una herramienta segura y darle una funcionalidad que están demandando continuamente. El hecho de que directamente por un WhatsApp o sistema similar tú le puedas indicar, oye, que te estás pasando porque tenemos las últimas analíticas, darle alerta, nos va a evitar un montón de asistencia a los centros de salud o a los hospitales o a las urgencias de pacientes que eran totalmente previsibles y que eso le ocurriera en breve tiempo. Yo soy muy pro de la protección de datos porque sé que se hacen absolutas barbaridades con la información, pero también veo la facilidad la utilidad de utilizar esa información sin dañar a nadie. Todo está en que se articule correctamente y no nos vamos a salir de la ley. De todas formas, la ley también avanza y se está adaptando, ¿vale? Pero se pueden hacer las cosas. A mí me da mucha pena cuando vienen, porque también soy responsable de seguridad en el área, me da mucha pena cuando vienen a decirme que no han hecho ciertas cosas porque lo prohíbe no vienen a mí a decírmelo, yo me entero que eso no lo han hecho porque lo prohíbe la LOPD. Y es totalmente falso. Es que tú no sabes articularlo ciñéndote a lo que es la ley de protección de datos. Pero todo se puede hacer. Es cuestión de cambiar el enfoque desde el inicio. Y yo creo que ya está. Pues aquí tengo un montón de cosas para decir ahora en el debate. Yo creo que no puedo empezar con esto ya. Gracias, Ana. Empiezo yo con la primera de estas que tengo ahí. Sí. ¿Qué necesitas, amiga? Tus gafas. Bien, perfecto. Bueno, lo primero es agradecer a los 3 ponentes las aportaciones que nos han hecho, que nos van a abrir un debate amplio y que yo creo que es de mucho interés para quienes en estos momentos estamos aquí en esta sala. La pena es que quienes nos están viendo a través de streaming no puedan hacernos esas preguntas y participar también en el debate, pero sin duda alguna lo podrán hacer a través de correo, de mensajes, nos pueden hacer llevar por si quieren hacer alguna pregunta a los 3 intervinientes en la mesa. Y yo, por abrir un poquito el debate, antes de daros la palabra a vosotros y a vosotras que estáis acompañándonos en la sala en estos momentos, imaginaros que estamos en el 2030. Eso es pasado mañana. No os creáis que va a pasar mucho tiempo, es pasado mañana. ¿Cuáles serían las 3 principales tendencias, situaciones o los cambios que podremos tener en ese periodo de tiempo que nos acerca hacia 2030? ¿Cómo creéis que nos situaremos en ese escenario? Esa sería una pregunta que os lanzaría. Luego hay otra. Quiero haceros varias preguntas, pero esta es la primera que os lanzo. No sé quién va a contestar primero. Lola. Venga. Pues yo que soy una enamorada de la función pública, yo creo que en el 2030 en la administración pública ha cambiado radicalmente, y ha cambiado de la mano de las tecnologías, porque las tecnologías vienen para quedarse, se quedan, pero cambian las sociedades. Entonces la función pública, a la que estamos acostumbrados a ver los concursos públicos con una serie de programas, ¿no?, que yo veo, y me recuerda cuando yo me examiné, porque creo que los programas y los temas son muy parecidos, si no los mismos, eso tiene que cambiar radicalmente. Los perfiles de la administración ya no son o no van a ser los que son ahora, ¿no? Esa es la primera cuestión que yo creo que tiene que cambiar, ¿no?
o que va a cambiar, no que creo que tenga, sino que probablemente vaya a cambiar. Y en ese sentido, siguiendo un poquito esa línea de respuesta que me estás dando, bajo tu prisma, ¿entraríamos en conflicto con algunas de los valores que en estos momentos tiene nuestra sociedad, con esa tendencia que tiene las TIC, la utilización de las nuevas tecnologías? Yo es que creo que en ese horizonte, claro. Ya no me sitúo en el 30, voy a situarme un poquito más Antes, cercano, sí, porque a la velocidad que vamos... Yo creo que aquí, cuando se habla de conflicto, yo tendería a olvidar la palabra conflicto y a poner por delante la palabra oportunidades. La sociedad no habla de conflictos cuando tiene un móvil, cuando tiene un WhatsApp, cuando tiene app. La sociedad lo ve como una oportunidad de comunicación, una oportunidad de progreso, una oportunidad de tener una vida, en este caso que estamos hablando de salud, más saludable, ¿no? Entonces, yo no creo que haya conflictos, No va a haber conflicto con la sociedad, porque la sociedad está demandando que la administración pública progrese, que la administración pública se modernice y que la administración pública sea pionera, en acoger precisamente esas tecnologías, Entonces yo creo que por ahí va a haber el primer cambio, ¿no? Un cambio, yo creo que es real, Hemos tenido algunas oportunidades de cambio que yo no sé si han sido efectivas o no, Pero esta yo estoy seguro de que sí, porque nos tenemos que alinear con las tecnologías que no es que vengan, es que ya están presentes, ¿no? Y además tenemos que ser pioneros. Eso en global y en general, ¿no? En particular con los sistemas de información, yo creo que los sistemas de información están para ayudar a los profesionales que los utilizan, Y comentaba antes con Paco, muchas de las veces decimos la información es poder. Yo tengo un compañero que dice, la información no es poder, la información molesta. Es verdad, molesta porque hay que tomar decisiones, ¿no? Entonces la información está al servicio de nuestros profesionales en todos los sentidos, desde el de que está haciendo gestión sanitaria y planificación hasta el que está con los pacientes delante, ¿no? Y en ese sentido, la información está al servicio de esos profesionales, pero también tenemos que posicionar y tener claro los roles, Las tecnologías no son un objetivo en sí mismo. La tecnología está al servicio de los profesionales y de las decisiones que toman los profesionales. Y está también al servicio de la información, de los análisis de los sistemas de información, ¿no? Entonces, también creo que va a haber un cambio de posicionamiento en cuanto a los roles que tenemos cada uno, ¿no? Entonces, yo eso creo que va a llegar también, ¿no? Esto es como una especie de curva hacia arriba, en lo que es una moda, nos posicionamos arriba, pero luego la vida, el tiempo nos posiciona a cada uno en el sitio que debe estar, ¿no? Sin malentendidos, Y otra cuestión que también creo es que las organizaciones están demandando con esta situación una gobernanza real de los datos, Hay situaciones, hay análisis, hay muchos agentes implicados. Tenemos a nuestros hospitales, a nuestros distritos, explotando por una parte sus datos, ¿no? Cada uno como puede o como quiere, ¿no? Con unas herramientas, Por otra parte estamos nosotros, por otra parte está la protección de datos, y todo el tema de confidencialidad. Todo eso hay que ordenarlo, Igual que hemos tenido islas de información en las que poco a poco hemos concentrado y hemos hecho el charco, el lago o el pantano, pues también tenemos que ordenarnos en ese sentido. Y esos son los tres, creo yo, principales hitos que probablemente estén antes del 2030. Gracias, Lola. Sí. Espera, os voy a ir pasando en la misma línea de lo que estábamos hablando con Lola. Ella decía oportunidad más que conflicto, pero desde el ámbito de la propia sociedad, con unos valores, con unas, digamos que con unas ideas aprendidas, esto le supone un cambio de tendencia, un cambio. ¿Cuál es tu percepción? Y vuelvo a hacerte la misma pregunta, ¿cómo lo ves tú en el 2030? De repente. Y ahora basta. No. Ahora basta.
Sí. Hombre, yo soy muy optimista en cómo veo que la sociedad va a avanzar en este tema. Ahora mismo nos estamos encontrando muchos parapetos con la población, pero porque nosotros no le estamos ofreciendo realmente lo que necesitan. Lo que ellos es que lo están demandando ellos, que nosotros avancemos en darle ese soporte. Hay una tendencia de verdad de Sí. la ciudadanía en esa demanda de... Sí, sí, lo demandan hasta en poblaciones muy pequeñitas, ¿eh? O sea, hasta donde llega el conocimiento que tienen ellos de lo que es los sistemas de información, ellos saben que llevamos muchos años recopilando información y que esa información tiene que estar en algún sitio y que esa información, como es que se entiende que todo el mundo tiene que saber, si ellos han aportado una información, pues da igual, en el ayuntamiento o en el centro de salud o en Hacienda, como es que no todos sabemos esa información. Ellos entienden que eso está ahí en el hueco de la nube o de lo que sea y nosotros tenemos que saber esa información y usarla en su beneficio. Y yo creo que sí. Y ya te digo que yo me circunscribo en un entorno bastante rural y lo veo. Y nosotros no estamos siendo capaces de adaptarnos a lo que nos están pidiendo. Ese es el principal problema que yo veo. Y muchas veces el problema principal el desistimiento del querer avanzar es porque como ven que no hay manera, pues lo dejan ahí. Pero como sé que estamos trabajando en muchas líneas bastante interesantes y que al final van a tener esos recursos disponibles, yo sé que sí, que lo van a utilizar. Una cosa que quería comentar es que es cierto que tenemos mucha información. Ahora en el Servicio Andaluz de Salud tenemos mucha información poblacional. Pero esto es porque hemos empezado a trabajarlo, tampoco es tan maduro, no llevamos mucho tiempo recopilando esa información. Y en principio se originó todo para darle herramientas a los clínicos, ¿no? A lo que es el servicio, a los servicios asistenciales. Todavía hay que madurar mucho más el uso que dan los clínicos a esas herramientas, porque ellos nos topamos siempre con la calidad de la información, que es fundamental. Si tú no tienes un dato de calidad, luego, por mucho que explote y haga mucho Big Data, a lo mejor los resultados no te están diciendo la verdad. Entonces, ahora lo que nos toca, ya hemos implantado herramientas corporativas en todos los ámbitos, en enfermería, en hospitalización, servicios sociosanitarios, farmacéuticos, laboratorios, de todo. Todo está informatizado. Ahora lo que tenemos que aprender es adaptar esas herramientas para que los que las usan sepan que lo que están metiendo allí es de suma importancia. Y no se dejen de recoger información que es sumamente importante porque les quita mucho tiempo de consulta o de asistencia. Ahora tenemos que ver cómo inculcar esa cultura de que la información que ellos están introduciendo en esos sistemas de información es útil no para los cuadros de mando de la gerencia ni nada de eso, sino porque toda esa información va a repercutir en un futuro, porque lo va a hacer en la salud general de la ciudadanía. Bien, muchas gracias, Ana. No. Pues, Paco, nos has hablado... ¿Te cambié el nombre? ¿No? Fran, habitualmente, Fran. pero vamos, que Paco me vale. Yo es que los Francisco, bueno, pues Fran, discúlpame, Nada. discúlpame. Nos has hablado de CLISalud. CLISalud es una herramienta que yo creo que en la gobernanza que tiene que tener también el propio usuario del sistema, el propio ciudadano, es fundamental en el conocimiento y en la gestión de sus propios datos. Horizonte 2030. Y de verdad, ¿quiere el ciudadano, vuelvo a hacerte la misma pregunta que le hacía Ana, ¿quiere el ciudadano conocer todos sus datos, su información para poderlo gestionar ellos en la promoción de su propia salud?
porque estamos hablando de gestionar datos para promoción de la salud, para de alguna manera poder orientar mejor la gestión hacia una ciudadanía en general, pero el individuo. Vale. Bueno, pues contestando al inicio de la pregunta y después a la otra parte. En 2030 yo sinceramente no sé lo que va a ocurrir. De hecho, si lo supiera, invertiría en bolsa y no lo diría. Porque los que estamos en esto, cada vez nos cansamos más de la tecnología y de los boom porque son idas y venidas. Lo que sí creo que 3 tendencias o 3 cosas que van a ocurrir, no tecnológicas, porque la sociedad no nos va a permitir otra cosa, es que las organizaciones, y destaco organizaciones, porque no dependerá de pública o privado, serán transparentes, ágiles en la respuesta y valientes. En lo que se decide no se cambia a golpe de marea o tuit. Y se es homogéneo. Eso lo van a exigir y ya estamos en un mercado cada vez más abierto en el que la barrera público-privada, administración, no hablo solamente de sanidad, cada vez está más diluida y ahí ganará el mejor. Y será una cuestión de competencia. Ahora, en la parte del dato, que si quieren, sí, no sé, mucho. La cuestión es, ¿estamos preparados para dárselo? No. Si supieran, primero por lo que dije, hay mucha información que Inclisalud nos ha enseñado, no porque técnicamente no sea factible, es porque no se quería o se intentó proteger en un paternalismo que todavía tenemos muy incorporado de esa información a los ciudadanos. Técnicamente es más fácil darlo todo que filtrar, que es lo que estamos haciendo. Otra parte que ya abre el debate ético, ¿deben de saberlo todo de una forma no asesorada? Pues posiblemente tampoco, porque pueden tener información a la que sin una explicación de un profesional capacitado, pues puede llevarles a una desinformación, a un estado de ánimo no adecuado o a una toma de decisiones inadecuadas. Es decir, pero una cosa no quita la otra. Y sobre todo, lo más importante, no solamente darles acceso a lo que ya tenemos, que todo se ha dicho, es suyo. Y es muy curioso que en Inclisalud tú tienes un acceso a esto y si vas al hospital y pides tu historia, te lo dan todo. Es una dualidad que nunca he llegado a entender, pero ocurre. La cuestión es aportarle valor a esa información. Tenemos muchas fuentes de información por ahí que con muy poco esfuerzo podemos hacer añadirle valor, con información de fuera, ofreciendo información, prescribiendo, como se decía, links, que no me gusta el término, pero bueno, entiendo el espíritu que pretende, y acompañar, de verdad, dando el protagonismo que tiene en este proceso de exploración de la información. Yo tengo un ejemplo que me impresionó mucho. Hubo muchas cosas que me impresionaron en Reino Unido cuando estuve haciendo el máster. Aparte de la estrategia que tenía, otra es que en mi casero, yo vivía en una casa, en una habitación de una casa compartida, cada vez que se establecía un debate médico que nos preguntaban, y no se lo creían, que frecuentemente, porque cuando el médico te dice algo que no te interesa, no te lo crees, no buscaban en Google. Y su página de aterrizaje era la página del NHS. Y yo decía, ¿cómo han conseguido el NHS que la página de búsqueda, a lo mejor era una muestra no adecuada, era una persona de cierto nivel intelectual, de no sé qué, pero iba allí? Y cuando tú te ves las páginas del NHS y cuando te ves las campañas del NHS, entonces te lo explicas. Y cuando te ves las páginas corporativas nacionales, no voy a decir ninguna comunidad autónoma, te lo explicas también. Y esa es una parte que también tener en cuenta. Aportar valor, acompañar. Ya está. Muy bien, muchas gracias, Fran. Yo quiero lanzaros de nuevo otra cuestión. A mí hay una cosa que me preocupa mucho en el uso de las nuevas tecnologías y es que se pueda generar desigualdades entre la sociedad. ¿Creéis que estos avances los vamos a incorporar todos de la misma manera o va a generar esas brechas? La llamada brecha digital en algunos territorios, que ya hace años que hablamos de ella, ¿puede afectar a todos o aparte? ¿Cómo lo ves tú, Lola? A ver, yo creo que depende de qué hagamos nosotros, ¿no? La desigualdad muchas veces la provocamos hasta nosotros mismos, curiosamente, ¿no? Vamos buscando la equidad, la igualdad, pero la provocamos nosotros. Entonces, va a depender, ¿no? Por ejemplo, si nosotros utilizamos todas las herramientas que tenemos disponibles para justamente saber que hay una brecha tecnológica, que hay ciertos subconjuntos de población que no tienen posibilidad de acceso
pero que con los datos que tenemos los localizamos y somos proactivos en ese acceso, esa desigualdad existente la vamos a disminuir. Si lo hacemos a nivel, o sea, al contrario, evidentemente la vamos a agrandar, ¿no? Si pensamos que la población está uniformemente distribuida, tiene las mismas posibilidades, probablemente nos estemos equivocando. Entonces yo creo que hay que ser proactivos en la búsqueda de esos grupos de población, ¿no? Que tienen limitaciones, y ofrecerles lo que casi que los primeros, ¿no? Diría yo, ¿no? Lo que por sí mismos no tienen acceso, ¿no? Y eso, los sistemas de información yo creo que son ricos actualmente y los podemos enriquecer para acometer estas tareas y eliminar desigualdades. Gracias, Lola. Fran, en la utilización de las herramientas, los teléfonos que todos tenemos, ¿es igual para la población el acceso a la información que en estos momentos les estamos ofreciendo, o tenemos que avanzar en alguna dirección más concreta? ¿Cómo lo ves? Me refiero al hecho de que no genere desigualdades entre la población cuando avanzamos en la información que podemos ofrecerle. Bueno, si pensamos en tecnología, ya el hecho de pensar en tecnología ya establece una inequidad. No todo el mundo accede a la tecnología y siempre, vuelvo a repetir, no quiero parecer pesado, pero todas las iniciativas del NHS tenían su parte de soporte papel, marquesinas de autobuses, anuncios en la que el mensaje es homogéneo y se intenta llegar a todos sitios. Hay otras vías, no todo es el móvil, aunque ahora mismo el móvil es verdad que llega a mucha gente, pero hay mucha gente que no tiene acceso a internet o que no tiene acceso a otras vías y se van a hacer muchas iniciativas. Las inequidades, como decía Lola, es verdad que nosotros muchas veces las generamos nosotros mismos. De hecho, esto del WhatsApp es una inequidad que se ha resuelto, entre comillas, enrasando a la mínima. Yo cuando me lo decían, digo, no lo vais a poder evitar. Es una relación de confianza entre médico y paciente. ¿Qué vas a hacer tú ahí? Digo, sale más barato, quitando los temas legales que lleve, hacer unas normas de uso o un manual o un contrato advirtiendo a los ciudadanos de los riesgos que tiene la información y que aceptan eso, que intentar inventarse otra cosa. Pero es que inventarse otra cosa tampoco cuesta tanto trabajo y por eso decía lo de agilidad. Yo, antes de incorporarme a este puesto, incluso en País Vasco, me preguntaron precisamente por lo mismo. Y hay soluciones de software libre que te permiten, cumpliendo todas las normas de la ley, de una forma fácil, porque es igual que el WhatsApp, se llamaba Jabber, ahora se llama Chat Secure, da igual. Tú te montas tu servidor con cero esfuerzo y es aplicaciones que funcionan igual. Lo siguen utilizando. Y les costó muy poco. La cuestión es que y da igual, eso es una herramienta como otra cualquiera, que muchas veces también las organizaciones estamos enfrascadas en un continuo análisis, atasco burocrático interno de darle 1000 vueltas a las cosas, de esa parte que decía, una parte de agilidad y de valentía, en la que terminamos no dando respuestas y la vida se abre camino, como decía Parque Jurásico. Al final, el de WhatsApp, hay otros hospitales que se han montado sus Click Salud, que la comunicación es más sencilla. Yo conozco ya por Andalucía 5 o 6 Click Salud. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? ¿Que no? Pues no, pues es que lo están haciendo bien, están cumpliendo todas las normativas. Me da pena no dar respuesta corporativamente hablando, pero al final no hay más remedio. Y esto es cuando es solamente comunicación. El problema es cuando se generan islas sanitarias que también ocurre. Cuando Diraya no llega, siempre hay alguna iniciativa privada o no privada, es decir, privada de alguna empresa que proporciona, en la que información sanitaria se empieza a disgregar, la mayoría de las veces sin nuestro conocimiento, en los propios hospitales. Y eso también me da, ya no solamente pena, es que es nuestra responsabilidad intentar evitarlo. La cuestión es, ¿merece la pena intentar hacer que Diraya sea algo que llegue a todo? O quizá hay que tomar un modelo más moderno hoy en día de microservicios e integración de información que va un poco más en línea de lo que pretendió el NHS, aunque fracasó estrepitosamente, pero yo creo que no por la idea. Pero tener como claro el CMBD de datos que yo quiero y contrata a quien quiera, Siemens, no sé qué, no sé cuánto, y si no tienes nada, igual que el abogado de oficio, te doy el Diraya de oficio, a lo mejor un modelo. Porque el intentar llegar a todo, yo creo que en realidad al final no le da respuesta a todo el mundo y ocurren estas cosas. O, dentro de que tenemos esto, tener una actitud un poco más abierta y menos de enrase, y a los que progresen por su lado, simplemente decir, vale, muy bien, me parece bien que tú tengas tu sistema, pero lo que yo necesito como servicio sanitario es esta información, no perder el control e intentar ser un poco más abiertos en ese sentido, más open data, interno. Bueno, está claro. Sí, Ana, tu opinión sobre la cuestión de la desigualdad. Muchas.
Hay mucho, pero inclusive ya no solo poblacional, sino dentro de lo que es el ámbito profesional también. No tienen las mismas oportunidades de un hospital grande, digo a nivel de recursos, que un hospital pequeño. Y es cierto que cuando las soluciones corporativas no llegan hasta donde se está demandando porque es necesario, cada uno se busca la vida. Es tal cual. Y depende de los recursos que cada centro o área hospitalaria tenga, pues podrá llegar o no podrá llegar. Y ahí llega el punto de desigualdad. Entonces, lo que nosotros como servicio público, lo que debemos de pretender es llegar a que todo sea homogéneo y que las herramientas que estamos utilizando como organización cubran todas esas necesidades, porque no son tan diferentes unas de otras, por lo menos a nivel que yo lo veo, y genera esa desigualdad. Bueno, es evidente que ese horizonte 2030 nos pone tareas muchas por delante y desde luego creo que no vamos en el camino equivocado. Vamos avanzando con relación a la utilización de esas nuevas tecnologías que en estos momentos tenemos encima de la mesa, pero está claro que los retos que la sociedad en su conjunto nos pone en el día a día, en el ejercicio de nuestras labores diarias, nos exige estar pendiente y desde luego seguir buscando soluciones para, en unos casos, evitar desigualdades o falta de equidad entre los propios profesionales en los accesos a algunas cuestiones de las que habéis manifestado, pero desde luego de cara a esa gobernanza ciudadana que yo creo que es importante también, que con CLI-Salud seguro que vamos a seguir avanzando y que vamos a darle a los ciudadanos pues esa oportunidad de ser también sus propios responsables de esa promoción de su salud individual, independientemente de esa gestión que nosotros estamos haciendo y podemos seguir haciendo de datos que tenemos, y en este caso es un pantano grande, pero desde luego lo vamos a hacer un lago espléndido donde nos va a permitir sacar, y os digo esto llevando a la información que el profesor Lupien nos ha trasladado, ¿no? Yo creo que tenemos la oportunidad en estos momentos de hacer una magnífica gestión de esos datos que ya disponemos de ellos, porque esa promoción de la salud tenemos que hacerla. Y esa herramienta es muy fuerte, tiene una fortaleza enorme y hay que ser muy optimista en cuanto seguimos avanzando en ese alcance del horizonte que nos hemos marcado 2030, ¿no? Y ahora sí yo quería daros la palabra a vosotros, para que le podáis hacer las preguntas que consideréis a los tres ponentes que me acompañan en la mesa de hoy. Así es que cuando queráis, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Él. Perdona, ¿te presentas? Yo soy Manuel Kimbel, soy responsable de seguridad de la información aquí en Reina Sofía. Y bueno, más que una pregunta, pues quería hacer algunos comentarios de lo que se ha hablado en la mesa y en relación, bueno, estamos hablando de futuro, ¿no? Futuro a 2030. Un poco todo lo que se ha estado comentando sobre qué puede pasar, ¿no? Se ha hablado de gobernanza de datos, de gobernanza de la ciudadanía, del data. Yo creo que en mi opinión, las tecnologías, todos lo sabemos, están teniendo un impacto últimamente brutal en los servicios sanitarios, cada vez más infiltrado en la vida laboral de los profesionales sanitarios, en su actividad sanitaria, de manera que están ya muy cerca de la actividad que hace el sanitario con el paciente, ¿no? Ya llega un momento y no va a tardar mucho en que sin tecnología la asistencia sanitaria al nivel que se está prestando puede resultar difícil, ¿no? de mantener esos niveles, ¿no? Entonces, para avanzar hacia el futuro, creo que para empezar hay que plantearse ya seriamente que con este nivel tecnológico en el que estamos entrando, hay que empezar
a utilizar y a pensar en prácticas de gobernanza. Nosotros los ingenieros decimos de gobierno, pero os referís como gobernanza, pero de las tecnologías de la información, no solo de los datos, no. Ya tenemos que hacer gobernanza de las tecnologías de la información. Esto además son prácticas reconocidas internacionalmente, maduras desde hace años y que nosotros no estamos utilizando. Con lo cual el futuro puede ser incierto si no empezamos a tomarnos en serio la tecnología y el impacto que está teniendo en la propia asistencia sanitaria de nuestros profesionales, ¿no? A partir de ahí podremos empezar a pensar en que tendremos una oportunidad de hacer las cosas bien en el futuro. Si no, lo que tendremos es una organización con muchísima tecnología, alta tecnología, pero que posiblemente no tengamos la madurez organizacional necesaria para gestionarla adecuadamente, de manera que podría desbordarnos como un tsunami que no somos capaces de manejar bien, ¿vale? Aparte de esto, bueno, otras líneas de futuro que pienso que son futuros inmediatos y que podrían llegar. Estaba hablando antes del Big Data y de cómo se puede utilizar para la gestión de la organización, ¿no? Incluso no la ha hablado de acercar esa información a los profesionales ya en 2018, pero siempre hablando de gestión. Yo creo que pronto de lo que vamos a hablar de acercar esa información y todo ese Big Data, pero para acercar al profesional y esa información a la asistencia sanitaria. A la clínica. A la clínica. A la Claro, clínica. a la clínica. Y entonces va a llegar un momento en que nuestros profesionales van a tener unos sistemas de soporte a la decisión clínica que van a haber aprendido con todos estos sistemas de Big Data y que por tanto les van a poder ayudar a tomar decisiones clínicas sobre su paciente, ¿no? Esto con todas las implicaciones de privacidad, confidencialidad, que son importantes, pero sobre todo, y Ana lo ha comentado, sobre calidad de esos datos, ¿no? Porque debemos de ser conscientes de que si estamos hablando, y esto va a ser, ya digo, un futuro inmediato, estamos hablando de que unos sistemas de información automatizados con inteligencia artificial, basándose y apoyándose en lagos de datos, ¿no? Son capaces de ayudar al médico. Ahí hay conocimiento, estamos hablando de conocimiento, pero ese conocimiento se basa en una información clínica que puede ser que no sea con la calidad adecuada. Todos sabemos que hay historias clínicas duplicadas, historias partidas, problemas con pacientes que se han identificado mal y que se le han asignado analíticas que no le corresponden, pacientes a los que les falta información, por no hablar de errores técnicos o tecnológicos que mezclan información o información que se pierde, en fin, ¿no? Entonces, claro, esto en un Big Data para tomar decisiones de gestión, pues el impacto puede ser relativamente pequeño porque además se puede corregir. Pero cuando estamos hablando de un paciente, de una persona a la que vamos a tomar decisiones de salud, esto ya sí puede ser muy grave porque nos puede llevar a decisiones erróneas, ¿no? A tratamientos erróneos, a diagnósticos erróneos. Un poco era lo que quería plantear. Lola, ¿le contestas tú? Sí. Respecto a la primera parte de la pregunta, es verdad que las tecnologías están aquí, que las tenemos que utilizar y que se tienen que utilizar en todos los ámbitos, pero yo creo que paso a paso, ¿no? El objetivo no es que las tecnologías vienen y las tengo que utilizar sí o sí, sino cómo van a mejorar mi trabajo y mi atención al ciudadano, esas tecnologías, con lo cual yo creo que también tiene que haber un cierto espacio de tiempo que nos permita madurar y progresar en ese aspecto, ¿no? Con respecto a lo que tú cuentas, de una cosa es tener muchos datos para una información estadística y de gestión y de planificación, y otra cosa es a nivel del paciente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tan de acuerdo que cuando esta información de la base poblacional, que la vamos a llevar a los médicos y a las enfermeras y que van a tener la posibilidad de ver su cupo a nivel de paciente, les estamos diciendo que tiene diabetes o que tiene hipertensión o que tiene tal.
Entonces, esa información ha tenido un procesamiento y un enriquecimiento que no os podéis imaginar, brutal, ¿no? De manera que el médico, lo que estamos esperando es, y uno de nuestros miedos al pilotaje es que el médico, la enfermera, tiene que verse reconocido en esa información. Entonces sí que es cierto, y te doy totalmente la razón, que cuando tú eso lo llevas al ámbito de la asistencia tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo. Nosotros, bueno, tenía muchas transparencias, luego la miráis, ¿no? Hemos ido comprobando lo que estábamos haciendo con diversas fuentes de información. Pero también sabemos que cuando lo lleva al ámbito del paciente nos podemos equivocar. Entonces, un pilotaje, una entrada en funcionamiento de un nuevo sistema, pues nos va a servir también para aprender, y para aprender a corregir esos errores. Que parte será nuestro y parte de los profesionales que escribes en la historia clínica, porque si yo escribo en una hoja de problemas, que lo conocéis todos perfectamente, que el paciente tiene diabetes, diabetes es que la palabra diabetes te va a llevar a diabetes, no tiene más, pero claro, si el profesional, ahí es que me he equivocado, lo cierro, pues la hoja de problemas lo puede cerrar, pero cuando lo escribe en una hoja de seguimiento de consulta, que es una cosa puntual, ese diagnóstico ya se queda ahí. Entonces tendremos que buscar fórmulas para corregir nuestros errores y para corregir sus errores, para corregir los errores de todos. Y para evitarlos, por supuesto. Y ahí tiene mucho que ver. Fran ha hablado de Clisalud, pero nosotros que vivimos en un piso, yo arriba y él abajo, en el trabajo me refiero, pues hablamos mucho de el control de calidad en origen, no en destino. El control de calidad no puede estar en el destino, en los sistemas de información, tiene que estar en el origen. Yo no puedo morirme antes de nacer, no puedo, mis fechas tienen que ser consecutivas. Entonces, eso te doy totalmente la razón en ese aspecto, y no te creas que es un reto al que nos vamos a enfrentar. Es decir, estos son tus pacientes y estas son las características de tus pacientes. Dime tú. Muchas gracias, Lola. ¿Alguna otra intervención? Sí. Yo después del debate abierto, incidí mucho en un tema que creo que hay que plantearse. Pues yo ahora, en mi actividad actual, me dedico muchas veces a evaluar historias clínicas y demás, ¿no? Y antes he estado en puestos de gestión hospitalaria. Hay un grandísimo problema en los sistemas informáticos sanitarios cuando va a evaluar en que no hay garantía de que lo que está registrado corresponda con la realidad. Y eso lleva una cantidad de, mi trabajo, una parte de mi trabajo diario, a una cantidad de errores que cuando estás evaluando algún programa dices, coño, no, eso no. Y por otro lado hay otro problema. Muchos profesionales, incluso altamente cualificados, digamos de los mejores cualificados que tenemos, no saben explotar nuestros sistemas de información. Porque voy a contar el ejemplo que me pasó a mí. Digo, para no dar una idea, la gravedad del tema. A mí hace un año o dos me hicieron un tal de 64 cortes, por un dolor cardíaco, no sé cuánto. Me llama la radióloga, pues la conozco bueno, localiza mi teléfono y digo, oye, mira, que ha salido una mancha en el pulmón, sobre el susto que te da, en la hostia, exactamente, que tienes que volver a repetirte el TAC. Y a los 2 días, cuando iba a hacerme el TAC, me llama, oye, mira, que es que casualmente no me di cuenta, te habían hecho en Málaga, cuando yo estaba en el hospital de Málaga, una resonancia, no sé, gaita junta, y sale la misma mancha, con lo cual ni un problema. Digo esto porque son 2 ejemplos, lo pongo en mí personalmente por no citar otra persona. Está habiendo errores muy importantes vinculados a los sistemas de información. Tenemos que ser como los bancos, garantizar, sobre todo en temas de diagnóstico y en temas claves de terapia, porque una doble codificación. Cuando usted diga que el tío tiene diabetes, lo tiene que jurar por Dios y por su madre. Porque es que, claro, que tenga diabetes o no tenga diabetes, o que tenga tal marcador tumoral o no lo tenga, como ya hay una tendencia natural, además, afortunadamente muy buena, ¿no? Que es cuando un señor llega a la puerta de un hospital, mira su historia clínica, y dice, coño, usted tiene... Claro, cuando hay errores que son habituales, no estamos hablando de la excepción, que son habituales, se lleva a líneas terapéuticas o a líneas diagnósticas terribles. Yo creo que hay que buscarse un sistema de doble seguridad. Frank, ¿quieres contestarle? Sí, María.
Y lo de los errores, que lo escucho mucho, ¿con respecto a qué? Quiero decirte, ¿el papel estaba exento de error? Es decir, que no es una de estas, simplemente una pregunta. El error es intrínseco a la actividad. Es verdad que los sistemas de información en ocasiones generan errores, es cierto, por eso por un lado. Pero también es verdad que generan oportunidades de evitar esos errores que en el escenario papel no existían. Es simplemente llegar al equilibrio, analizarlo y tomar medidas, que es una respuesta que lo sé porque lo dice muchas veces, pero que a veces los errores simplemente es porque, como dice ella en el diagnóstico, en cuando empiezas a escribir algo, la interfaz te lleva fiebre amarilla, se queda y nadie lo corrige. Es un ejemplo de error en el que el sistema de información tiene culpa, pero tiene culpa por un mal diseño, no por el sistema de información intrínseco. Hagamos un diseño que determinado, como ocurre con el CIO9 o con el CIO9, Sí. que determinado tipo de afirmaciones, pues un poco el profesional tenga que reiterar, es decir, no solo que el tío dice por 2 veces. No, bueno, eso va más en contra después de que los profesionales se te quejan, ¿eh? En cuanto hay un clic de más. Pero también, personaje que muchas veces. No. Haciendo una evaluación, no lo cuento porque es llamativo y afecta a este sistema. Haciendo una evaluación de consentimiento informado, yo había sido director del Hospital de Pozo Blanco hace muchísimos años, y a los 15 o 20 años volví a hacer una evaluación por un programa de inspección. Y al llegar a Pozo Blanco fue una sorpresa alucinante. Todos los consentimientos informados estaban perfectos, les faltaba el crochet, vaya, era una cosa perfecta. Y ya le pregunto al que me daba lo que digo, oye, esto, si no es que denunciaron a no sé quién, y ya todo, lo que eso me refiero a que los profesionales, cuando ven el valor de la información, llamativo, todos los consentimientos informados del hospital, perfecto. Sí. ¿Por qué? Porque había que también tenemos que hacerle ver a los profesionales a través de los sistemas de información que los sistemas de información son muy útiles en tu defensa. Yo en muchas de las inspecciones que hago, que tengo problemas sobre todo con la ley de organización y protección de datos, es que no digo, es que esto tiene un problema. Es que si usted mañana lo denuncia, como usted no lo tiene bien registrado, usted no se puede defender. O si usted lo tiene mal registrado, usted no puede defender. Es que te iba a enganchar porque eran 3 cosas, por eso te decía. Lo primero, no pasa nada. Lo de la veracidad es cierto, pero que te digo, comparado con qué y depende de cómo, y tiene más análisis, ¿no? Es verdad que lo escucho mucho. Con el tema de la explotación, que pensaba que ibas a entrar, pero después lo usé para otra cosa que te respondo, es que no sepan, es que en muchas ocasiones no le dejamos. ¿Vale? Somos un poco amos del calabozo con la información en algunos casos, y es verdad que los profesionales, ahora se va a arreglar con lo que dice Lola, o sea, con lo que vas a hacer tú se arregla, pero que eso, yo me acuerdo, pero vamos a una línea pero bueno, hay que decirlo, ¿no? A veces los profesionales no pueden explotar, se sienten mecanizadores de información, con lo cual te dicen, pues vale. Y eso me pasa, te voy a hablar de mi experiencia de residente. Yo muchas veces digo, quería consultar cosas para optimizar el tratamiento de mi cupo, quiero ver los que tienen el diagnóstico de diabetes, conjuntado con la glicada, con una relación inversa de la última visita que he tenido y no sé. Eso no hay forma de sacar, pero hay forma de sacarlo. Y es algo simple, tampoco queremos, como dice Paco, yo es que en esas cosas a veces hay que simplificar, no tanto Big Data, porque a veces lo que necesitamos es una regla de 3, que hacía mi abuela, te sale. Y es cierto que muchas veces no lo dejamos. También es verdad que vamos en mejora, que yo a veces hablo así muy de esto, yo sé que vamos mejorando, pero yo soy más tendente a la autocrítica feroz y después ya mejoraremos. Es cierto que ahora vamos a dar más información y cuanta más libertad demos en la explotación de información, mejor todavía. Y ahora llegas a la tercera parte en la que puede tener relación tanto con lo que has llamado explotación, que en realidad es saber consultar todas las bases de datos, como con la velocidad de la información, es decir, introducir bien, que es la formación, que es la gran olvidada. Pongo el ejemplo, por poner ejemplos personales, de mi mujer. Se forma en Extremadura, ¿vale? De otorrino, y llega al día siguiente, la contratan en un hospital, por no decir cuál, da igual, porque ocurren todos. Y dice, bueno, pues me está contratada, mañana tienes tu consulta de 50 pacientes, ahí tienes. Estos son tus usuarios de Diraya. Se acabó. La pobre, porque me tenía a mí la noche de antes, le enseñé un curso rápido de Diraya, ¿sabes? Pero es que esto habitualmente, la formación se toma como un hito que ha cumplido en una implantación la empresa que sea, llamando a nosotros empresa, no quiero decir que sea una empresa, y no hay una formación continua, no hay una explotación de ver cómo se está utilizando la historia en pro de mejorar, porque si algo no se está utilizando por algo será, eso no existe, porque no habrá recursos, porque hay que organizar, por lo que sea. Pero eso también induce a que la gente repita pruebas porque no ha sabido consultar todas, o que registre mal algo porque no sabía cómo utilizar el codificador, el módulo de ayuda a la codificación, o no sabía que si lo hacía así salía mejor. Y esa es una parte que olvidamos siempre y que hay que hacerlo. Formación continuada y formación adaptada. Porque yo, como empecé en todo esto, me acuerdo de cómo empecé todo esto con José Manuel, que está por aquí, me está llamando por aquí abajo, sí. Era porque en la primera formación que se dio de Diraya, que la daba la empresa, estuvimos un compañero mío y yo, que también estaba en centrales,
salvando un poco los tiestos, por decirlo de alguna forma, de los informáticos, porque claro, ellos daban desde el punto de vista informático y nosotros hacíamos la adaptación a la clínica. Esto es para cuando haces esto es para cuando haces lo otro. ¿Qué ocurrió? Que José Manuel, que es muy de ese estilo de decisiones, dice, ya no da más la formación la empresa, vaya a dar la formación vosotros. Porque es una información, no porque la diéramos mejor o peor, sino porque la entendían. Es que muchas veces el que la formación sea un hito es un hito. Me da igual que haya tenido un resultado positivo, ¿sabes? Y eso es un tema que nos tenemos que hacer mirar muy bien. Manuales más informáticos que clínicos, más orientados a algo que hace el programa de ¿cómo se llama? El que usa el Enterprise Architect, como se llame, que genera un listado de todos los botones con una explicación que ha escrito un informático, en vez de rutas clínicas, manuales adaptados a rutas clínicas. El problema es que nosotros hacemos las que podemos desde mi servicio, que somos 3, pero es que no tenemos tiempo, no hay tiempo ni recursos para hacer algo que es fundamental. Porque si no, cuando salen los indicadores mal, que es habitualmente cuando la gente se echa la mano a la cabeza con los sistemas de información, no nos hemos preocupado ni por dónde se registra, que en muchas ocasiones se registra en varios sitios, y eso nos ha ocurrido muchas veces, ni si le hemos enseñado a los profesionales realmente que eso hay que registrarlo, donde hay que registrarlo. Entonces, todo lo que has comentado en realidad pues, engancha perfectamente con varias cuestiones. O sea, el tema de formación sobre todo y el permitir dar facilidades para acceder a la información, que la base poblacional lo consiguió. O sea, ojalá hubiera tenido yo la base poblacional cuando yo era residente. Después ya no, ya me he dedicado a otras cosas. Bueno, también te voy a dar acceso. Gracias. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Sí, si me permitís, por seguir el hilo, ¿no? Se habló al principio de la charla de cambio de paradigma. El problema con la gobernanza de los datos, que estoy totalmente de acuerdo, el problema con los procesamientos de la información, y si la damos pura o no pura, es que estamos utilizando viejos esquemas para nuevos problemas. Cuando hablamos de gobernanza, a mí se me ocurre ya comisión de no sé qué, de no sé cuánto, de no sé qué, de no sé qué, de repente ya... El problema que veo es ese que... Y lo mismo con los profesionales. Hablamos de empoderar al paciente, al ciudadano. Hay que empoderar al profesional. Yo no dudo de su capacidad clínica. Por lo tanto, si se genera una herramienta de apoyo a la toma de decisiones, el profesional sigue ahí. ¿Quién audita el algoritmo para generar esto? De acuerdo. No hay certeza 100%. Con la inteligencia artificial y el Big Data tampoco. Por lo tanto... O sea, esto es una apuesta por los profesionales que yo creo que se les merece un respeto y no necesariamente les debemos de dar el dato triturado, mascado y no sé qué si tarda 1 año o 6 meses. No, eres profesional, lo sabes hacer, mira, hasta aquí hemos llegado, ahora está tu práctica asistencial. Y totalmente de acuerdo, o sea, cuando había papel no había ningún problema, todos errores médicos, el problema es que ahora hay trazabilidad. De lo que se puede hacer o no. Utilicemos esa trazabilidad. O sea, estamos hablando de inteligencia artificial, Big Data, se puede utilizar algoritmos para detectar discrepancias, corregir y otra vez dar al profesional. En resumen, yo creo que se habló al principio de las presentaciones del nuevo paradigma. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de generar nuevas formas de hacer para nuevos problemas. No gobernanza de los datos, comisión, procurador... 2 años y el problema sigue ahí. Yo creo que el reto de la administración pública es ese, es decir, cómo nos adaptamos organizaciones burocráticas a cambios que tienen que ver con no una comisión de 2 años, sino una comisión de 2 horas, ¿no? Sí, yo cuando he dicho gobernanza de los datos no estaba pensando en la burocracia, estaba pensando justo lo contrario, en que ahora... que yo personalmente me siento a veces carcelera de los datos, sea facilitadora de los datos. Ese es el cambio que yo quiero, que facilite los datos. Pero para eso las reglas del juego tienen que estar claras. Y esas reglas del juego también implican la confidencialidad de los datos. Porque hoy por hoy la ley que tenemos... en temas de investigación es muy restrictiva. Cualquier investigación que se quiera hacer, pues casi que no puedes, a no ser que la autoridad sanitaria diga esto es de interés público, para la salud pública, para la gestión de los servicios sanitarios, a no ser que cojas esa línea, esa fina línea de actuación y dirija la investigación por ahí. La investigación es muy difícil de hacer, ¿no? Ahora llega el reglamento europeo, que entrará en vigor el 25 de mayo. Parece que da un poquito más apertura a los temas de investigación. También están los comités éticos, que les da un papel preponderante, ¿no?
tendremos todos que alinearnos. Los investigadores, los profesionales, los que explotamos la información, las tecnologías de la información, los gestores, todos tendremos que estar alineados en la utilización de esos datos, de esa cantidad ingente de datos. Y yo creo que es que hay que ponerlos al servicio de los profesionales. Y los profesionales para mí son los de la asistencia y los de la gestión sanitaria, todos, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo a todo esto le llamo gobernanza de los datos, y gobernanza no quiere decir burocracia, quiere decir todo lo contrario. Hay que facilitar la información, y hay que facilitar con todas las garantías, porque a mí, sinceramente, si yo fuese una persona con un intento de suicidio, con un SIDA, con enfermedad de salud mental, no me gustaría que mis datos anduviesen por ahí en cualquier ordenador. Eso sí es cierto. Dicho esto, es verdad que hay que facilitarlo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ya vamos un poquito cortos de tiempo. Muy breve. Sí. En primer lugar, lo que ha presentado Lola, pues es la primera vez que vemos algo de lo que se lleva prometiendo mucho tiempo. La verdad que yo cuando conocí por primera vez la base de datos poblacional, que nos la presentó Juan Lucas de Gama de Sevilla, y pues la verdad que me sorprendió gratamente que por fin teníamos una promesa histórica hecha realidad. Pero a raíz de ahí, pues sí que siguen surgiendo nuevas necesidades y va muy orientado con la línea de investigación. Cada vez más en los grupos de investigación, en los hospitales grandes, que suele haber grandes grupos de investigación, cada vez solicitan más esos grupos de investigación multidisciplinares, donde haya la típica investigación clásica, pero que hay que combinarla con otro tipo de estrategia. Yo que soy ingeniero y además también estoy trabajando en temas de inteligencia artificial, cada vez tenemos más demanda y más solicitudes de ayuda, porque tienen bases de datos tremendamente grandes, donde una simple regresión logística pues ya no da para analizar esos datos. Pero al mismo tiempo, con la base de datos que vosotros tenéis, se abren unas posibilidades inmensas en este sentido. Por un lado, obviamente hay que proteger esa información, hay que manejarla con todas las garantías de la ley, con todas las garantías de confidencialidad que merece. Existen técnicas de disociación de datos, donde yo te puedo decir que un paciente ha tenido un suicidio, que ha tenido lo que tenga, pero no te digo quién es, te digo que es el paciente 1. Y por otro lado, creo que la sociedad y la sanidad avanza gracias a la investigación. Entonces, la pregunta es, ¿se va a tener acceso no solo a lo que inicialmente se va a poner a disposición de los profesionales, que es un análisis de datos puro y duro, hasta donde yo he podido conocer esa aplicación, sino se va a tener acceso a los datos en bruto para poder lanzar algoritmos de inteligencia artificial o definir nuestros propios modelos, siempre, por supuesto, de la mano de la investigación clásica? Me lo preguntas a mí, ¿no? A ver, directamente. Yo creo que aquí hay varias cuestiones, ¿no? Primero, yo creo que es que tenemos que coordinarnos, ¿no? Y lo decía antes, ¿no? Que cada uno en nuestro centro esté haciendo cosas repetidas, a mí me parece un desperdicio de recursos, de conocimiento, de inteligencia, Me parece que tiene que haber una coordinación y una actuación para hacer economía de escala, ¿no? Tú no puedes estar haciendo en el Reina Sofía una cosa que el otro está haciendo en Málaga y que yo estoy haciendo en Sevilla. Vamos a coordinarnos y si eso es bueno para toda la organización, hagámoslo de un tirón, con los distintos actores y con los distintos agentes. Eso por una parte. Por otra parte, si es verdad que se va a poner a disposición la base poblacional, esto va a ir por fases, no podemos lanzarnos a la piscina y a todo el mundo, ¿no? La base poblacional tiene distintos usuarios con distintos perfiles. No es lo mismo la base poblacional que van a ver los médicos, las enfermeras, a los que les tienes que dar una herramienta fácil, fácil, que ellos manejen con facilidad y que entiendan lo que están viendo con un set de indicadores y que se puedan mover por una serie de informes,
a la propia herramienta como la van a visualizar personas que se manejan y tienen habilidades en movimiento masivo de datos, ¿eh? Entonces, aunque la base poblacional es la misma, ¿eh? Las herramientas que van a utilizar uno y que van a utilizar otro no van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque las posibilidades que tienen unos, o el uso que se les va a dar unos y otros no son los mismos. Entonces sí estamos en disposición de plantearle a médicos enfermeros un set de indicadores con unos informes prácticamente, y digo prácticamente porque no son totalmente cerrados, ellos van a poder filtrar y van a poder buscar sus conjuntos de población de su cupo, que tenga insuficiencia cardíaca o con hipertensión, con insuficiencia renal, pero también a la vez vamos a abrir con otro perfil toda la disponibilidad de la base de datos con todo su juego al propio distrito en este caso, ¿no? Ya en un momento dado saltaremos a hospitales, ¿vale? Ahora también digo que los datos, cuando hablas de investigación, la investigación tiene que estar orientada, Los datos no son para jugar porque son de los pacientes, Entonces esa investigación tiene que tener preguntas muy claras, ¿Cuál es el problema, y qué voy a buscar? Cierto es que nos vamos a encontrar con conocimiento que está en los datos que no había surgido antes, ¿no? Y tenemos esas posibilidades. Pero la orientación de la investigación no tiene que ser qué bonito es esto y voy a ver qué me sale, Tiene que ser una orientación definida, y con una pregunta pues bien articulada. Bien, gracias. Una última pregunta. Había una pregunta más y cerramos ya. Sí. Yo soy José Luis Zambrana, trabajo en el hospital de Montilla, soy internista. Y quería preguntar a la mesa un poco, después de todo lo que habéis dicho, que es muy interesante, ¿de qué percepción tenéis vosotros a la hora de que el clínico, el tema de explicar, porque es evidente que en estos últimos años, con la suma de historia clínica digital, Diraya, Receta 21, PDI, eso evidentemente está restando tiempo de atención a los pacientes. Yo paso consulta con frecuencia y percibo que he hecho más tiempo viendo la pantalla del ordenador que viendo al paciente. Es que vosotros que trabajáis más en este tema, ¿cómo lo sentís? Creo que va para mí, ¿no? Sí. A ver, yo para empezar, hay una parte también que nunca se habla, de las competencias de los profesionales. Yo cuando yo viví la introducción de Diraya en Osuna, en urgencia, estábamos con papel, mi primer año residente era papel y viví esa... Yo digo lo contrario, le miraba más la cara a los pacientes cuando entró al ordenador que cuando escribía papel, porque yo escribo papel así y en el ordenador escribo así. Una cuestión de unas competencias, no necesariamente que esto es así. Había gente, compañeros míos, a los que les tuve que enseñar a coger el ratón, ¿vale? Entonces, una parte, vuelvo a decir, formación. No se puede pretender que alguien sepa manejar porque sí. Encima los sistemas no son lo más intuitivos del mundo, porque nadie te ha dado un curso de... voy a decir una red social de Facebook, ¿a que no? Bueno, de la que uses. Nadie te lo ha dado, ni de Gmail. No ha hecho falta, ¿no? Son sistemas intuitivos. Los nuestros también es verdad que son sistemas más complejos. No lo mismo, no se puede comprar. No, pero no te creas. Hay cosas que, aun siendo complejas, se pueden hacer intuitivas. Entonces, es una parte que nunca se hace. Ahora viene la otra parte, lo que me has comentado, el exceso de... Yo soy enemigo absoluto del exceso de clics. Pero es que a veces parece que el que más clics o checks tiene es como el camas en el hospital, ¿sabes? Hay gente que parece que... Tú te ves algunas definiciones que... hacen los profesionales. Yo soy, bueno, la parte que me ha tocado, que llevo poco tiempo, soy médico de familia, obviamente no puedo opinar de todo, hay cosas en las que se reúnen grupos, en los que se decide cómo va a ser, me voy a una hoja. Y aquí muchas veces ocurre que todo el mundo quiere su check. Yo quiero un check para marcar a enfermedad rara, pero no, enfermedad rara no son una serie de diagnósticos. ¿Para qué quieres un check? Vamos a hacer esta parte bien. Yo quiero un check para ver no sé qué. Y eso ocurre, es una parte en la que, llamémoslo gobierno, llamémoslo como lo quiera, la organización tiene que posicionarse y decir que no, a veces. Y además siempre digo, soy más de apuesta del mínimo común divisor, o múltiplo, como que, da igual. Tú juntas a 20, que juntas en un grupo porque tiene que haber representación de todos los grupos, me parece muy bien. Ahí todo el mundo habla y muchas veces parece que cogemos el máximo, la suma de lo que han dicho todos, aunque no tenga que ver, yo digo, vamos a hacerlo al revés.
En lo que todos estén de acuerdo es lo que como mucho vamos a coger y el resto lo ponemos en duda. Y después hay otra obsesión por estructurar la información no relevante que a mí me asusta. Yo cuando estaba en Reina Sofía, como teníamos más control y me pedían hacer hojas, yo siempre decía lo mismo. Por cada campo estructurado, ¿qué informe vas a sacar luego? O sea, ¿qué vas a sacar de este dato y por qué lo necesitas estructurado? Porque a veces el hacer una hoja para Diraya es, mira, esto es lo que llevamos usando todo el día, esta hoja, pues pónmela igual, ¿sabes? Con los mismos checks y al final haces una hoja llena de checks que se tarda 3 horas en escribir para después sacar nada. Entonces, no hay que huir tanto del texto libre. Yo entiendo que antiguamente había que huir, pero hoy en día tenemos un montón de técnicas para aprovecharlo. Y estructuremos lo que de verdad va a aportar valor y lo que necesitamos tener estructurado. Hagámoselo fácil a los profesionales. O sea, que esa es la actitud. Otra cosa es después lo que puedes conseguir, porque después se juntan los grupos y después suele ocurrir. Ahí hace falta también... No siempre hay que llamar al que más sabe de una ciencia o de una especialidad para montar el sistema de información de esa especialidad. ¿Vale? Hay que conjugar también el conocimiento en sistemas de información, el conocimiento en modelos de datos, el cómo se va a explotar luego. Hay que juntar a mucha gente. El tema de la multidisciplinariedad que se ha hablado viene muy bien. Y cuando juntas a varias personas de varias especialidades o incluso de varios ámbitos en un objetivo común y se escuchan entre todos activamente, lo de la escucha, los subrayos, pues salen productos muy interesantes. Y sobre todo si son críticos y se autopreguntan ¿para qué quiero esto? Porque a veces simplemente los grupos, igual que te digo que la formación a veces se hace mal, esta recopilación de información a veces se hace mal o se hace como se puede, porque también los profesionales no tienen tiempo, se los convocan, imagínate que a ti te convocan para un grupo pero no te sustituyen la consulta, a veces no vienes agobiado, no tienes tiempo para hacer... Es decir, esa parte también de definición, la parte clínica de la definición, o me olvido la parte informática, tampoco la hacemos bien. Esa sí sería más una responsabilidad... de mi ámbito, de la definición funcional. Intentamos mejorarlo siempre en la medida que se puede, pero es complicado. Así que por responder a tu pregunta, yo por mí, campo estructurado 1, juicio clínico, ahí esforzarse en que saliera bien sin dificultar la actividad del profesional, un texto libre y una máquina que después, que tenemos una muy buena, que te lo convierta en lo que haga falta, y el resto texto libre, porque ¿para qué queremos tantos campitos y tantas cosas? Mi mujer, que es muy práctica en esto, es mi anti-yo. Es todo lo contrario de mí y me pone los pies en el suelo muchas veces. Yo lo que quiero es un Word, dicho mal y pronto, una hoja en blanco en la que yo escribir, para ver fácilmente... Tampoco eso. Ya, pero por eso digo que es mi antítesis, hay que buscar punto intermedio. Pero intentar facilitar en la medida de lo posible y sobre todo tener muy claro los clics. Yo tenía una aplicación cuando era residente que medía kilómetros de ratón y clics de ratón. De hecho, el tiempo que estuve de cuasi residente de radiología, que después lo dejé para venirme a este puesto, nada más que hacía encontrar ineficiencias en los clics. Y incluso muchas veces un clic sabiendo que está aquí y el siguiente está aquí, o sea, y el siguiente sabes cuál va a ser, ponlo al lado, no lo pongas en el otro punto de la pantalla, porque llegas, que tienes 2 pantallas, que te pierde el profesional que no ve bien el puntero del ratón. La parte de la usabilidad y eso es otra gran asignatura pendiente. A dejar aquí un poco cortado. Muy bien. Bien. Muchísimas gracias, Fran. Vamos a cerrar esta mesa y lo primero, antes de hacer un pequeño resumen de lo que yo he ido anotando, de las cuestiones que se han planteado, agradeceros profundamente la participación, las aportaciones que nos habéis hecho, el conocimiento que tenéis sobre lo que significan las nuevas tecnologías y la Big Data, ¿no? Porque, y ahora sí, yo creo que el plantear dentro de las jornadas de salud pública esta mesa era precisamente por el interés que teníamos en poder gestionar esa gobernanza de los datos para poder avanzar en la incorporación de la propia ciudadanía o unido al conocimiento disponible para avanzar en promoción de la salud. Yo creo que estamos en un momento en el que podemos utilizar todas las herramientas que sin duda tienen que ser mejoradas, tenemos que seguir avanzando, avanzaremos en formación, avanzaremos en conocimiento. Estoy convencida que se hará también una mejor estructuración de los datos para poder avanzar entrar a conocerlo y eso nos va a poner en ese escenario futuro en el que los retos presentes tendrán que tener respuesta.
coincido contigo, Lola, son oportunidades, no son obstáculos ni son dificultades para los propios profesionales y también para la propia ciudadanía en poder llegar a avanzar en una mejor utilización con unas herramientas más intuitivas, más fáciles, más cercanas, que nos permitan a todos poder tener también esa información para tomar decisiones. No solamente a la parte de los gestores, que sin duda alguna, y lo hemos dicho durante el transcurso de la mañana, si sabemos utilizar los datos que en estos momentos están a disposición, podremos también hacer una mejor gestión, seguro, pero tenemos que tener a los ciudadanos también cercanos, porque cuando se toma una decisión determinada, el ciudadano tiene que saber por qué se toma. Eso nos lo permitirá el tener esos conocimientos. Por tanto, ciudadanía para la acción. Tenemos que compartir experiencia y vuelvo a deciros que esa unión de la inteligencia artificial con las grandes bases de datos, de Big Data, nos va a permitir generar ese conocimiento para poder como generar el conocimiento que hasta ahora no ha sido disponible y que vamos a detectar para mejorar en la asistencia sanitaria y en la gestión de la salud pública en general. Así es que daros las gracias por la atención que habéis tenido con esta mesa, volver a insistir en el agradecimiento a quienes habéis participado en ella, a quienes también nos habéis hecho las preguntas y muchas gracias. Y ahora sí, quiero hablaros de lo que se va a hacer en la próxima jornada. Una vez que cerramos esta mesa, el segundo día de las 11ª jornadas de salud pública,